ha sido un lugar donde personas han visto diferentes cosas, celajes, han escuchado diferentes feelings. Las personas afirman que fue un empleado que se ahorcó. Veo desde la tercera fila a alguien que para y camina hacia el escenario y se desaparece. ¿Qué es lo más extraño que te ha sucedido aquí que tú hayas dicho, wow? Escucha un respiro, ¿viste eso? Sí, lo escucho. Golpe de espalda, pero que ahorita aviso, por favor. No tienen nada. Loco, sí, te golpe de espalda, no jodas. ¿Tú escuchaste eso? Te estoy llamando, Eduardo. Hay cosas en este mundo que nunca entenderé. Yo busco respuestas. Mi nombre es Bruce J. Desde que era un niño he tenido encuentros con lo desconocido. Es por eso que he emprendido una búsqueda, acompañado por un camarógrafo, quien documentará todo, donde estaré en estos lugares desde el anochecer hasta el amanecer, sin editar. Esta es mi evidencia. Yo soy Se encuentra a 55 millas de San Juan, Puerto Rico. Este pueblo también es conocido como el pueblo de los brujos. El Teatro Guayama fue construido en el año 1938 y se le llamó Teatro Calimano. Los dueños lo fueron don Fernando Calimano Villodas y su esposa Enriqueta Díaz. Fue escenario de grandes obras teatrales, pero también ha sido escenario en donde personas han tenido sin número de experiencias paranormales. A principios de los 2000, un empleado llamado Eduardo se quitó la vida en las escaleras. Muchos piensan que el fantasma de Eduardo se pasea por todo el teatro, haciendo que sus visitantes se sientan atemorizados. Pero la realidad es que por muchísimos años muchas personas han tenido la experiencia de escuchar pasos, ver las puertas cómo se abren y se cierran solas, la aparición de un hombre en el área de salida y hasta orbes. En el teatro me esperaba Marta Yasmín, quien es la administradora del Teatro Guayama, y me va a hablar de algunas experiencias paranormales que ella ha tenido, además de un hecho perturbador que ocurrió en este teatro. Hola, Marta. Hola Bruce, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Marta, yo llevo ya semanas escuchando de que ocurren cosas inexplicables. Sí, yo le digo que es místico, pero sí he sentido muchas cosas aquí. Siempre sí escucho ruido, prenden las luces. Un par de veces salgo corriendo, pero tengo que estar en mi lugar de trabajo. ¿Qué otras cosas han sucedido aquí que han resaltado las personas también? Mira, por lo menos el proyeccionista, él me ha dicho que cuando estaba enrollando la película, la desenrollaban y él tenía que estar corriendo para enrollarlo otra vez. Le hacía muchas maldades. A mí, por lo menos, muchas veces apagaba todo el teatro, me iba para mi casa y al otro día cuando yo regresaba estaba todo prendido, los aires prendidos. También muchas veces cuando salgo a la 1 de la mañana o 12, no me siento sola. Siento como que se me erizan desde el cuello. Como si estuvieran en compañía de alguien. Sí, sí. ¿Sucedió algo aquí trágico o algo así que pueda resaltar Aquí, lo que sucede aquí? por lo menos aquí se suicidó una persona. Okay. Don Eduardo, nosotros le decimos Don Eduardo. Él prácticamente vivía en este teatro, él daba todo por este teatro. Y sí se suicidó. ¿Qué es lo más extraño que te ha sucedido aquí que tú hayas dicho, wow? Sucedido aquí que tú hayas dicho, wow. Espérate, aquí, ¿qué está pasando? Ok, hubo una ocasión que yo estaba en el lobby del teatro, en la tercera fila. Me dio con mirar para la parte de atrás, pero yo había dejado las luces de la sala, las había dejado prendidas. Okay. Y apagué las 4 lámparas que tú ves ahí. Cuando la apago, siento que la luz hizo pzzz. Yo como que me estuve extraño
y miro hacia la sala, veo desde la tercera fila alguien que para y camina hacia el escenario y se desaparece. Wow. ¿Y cómo era? ¿Era un hombre? Vi como era hombre. ¿Escuchaste? Sí. Eso también lo escucho. Cada vez, si ves, no hay tubos pegados a la pared. Siento a veces que hacen cac, siento ruidos que están caminando también. Pero el de aquí era un hombre. Era un hombre y Fue algo... fue fuerte. Fue fuerte. Fue fuerte, sí, porque después tuve como una semana, se me hacía bien difícil entrar, pero ya prácticamente son parte de mí. Son parte de mí, yo digo, por las mañanas entro, buenos días, ¿cómo están? Y es algo Cuando que lo salgo, hace buena parte de ti función. ya. Sí, lo tengo que hacer aunque me asuste. Muchas veces me asuste. Sí, Sí. pero no, nunca te has tenido algo No. donde no sientas que tu vida es bien. No, nunca. Eso sí, hay muchas veces. ¿Tú oyes eso? Yo lo escuché. Es como. Como una cancioncita. Sí, como una música. ¿Tu celular? Mi celular está en vibrando. Está apagado. ¿Tú escuchaste? No, pero es que fue No, es es como que- si saliera de aquí. Sí, de aquí. Muchas veces en este lado, cuando yo soy la última que salgo del teatro y siento como que una presencia al lado mía. A veces voy tranquila, otras veces voy como que más rapidito, pero sí siento los tubos como que dan en la pared y tú ves que no hay tubos pegados, Exacto. ni de la bambalina, ni nada. Después de haber hablado con Marta, en la entrada del teatro me esperaba Juan, quien trabajó en el teatro y tuvo una experiencia paranormal que lo hizo renunciar a su trabajo.
Mientras entrevistaba al historiador Héctor Valentín, me enteré de que la persona encargada de la construcción de este teatro no pudo verlo terminado, ya que había muerto unas semanas antes. Esto llevándome a entender que este podría ser otro posible fantasma el cual se pasea por el Teatro Guayama. Este teatro, cuando se construye ante la ausencia de un espacio de una clase alta del pueblo de Guayama que exigía por lo menos tener un espacio donde ellos poder ocuparlo y participar de ese espacio. Este teatro lo construyen, de hecho el que lo diseñó, Francisco Gordón Vélez, muere el mismo año que comienza la construcción, que fue en el 1938. Cuando se inicia esa construcción era para tratar de que aquí la gente acomodada, la gente pudiente de Guayama tuviera un espacio. Siempre hubo esa división en el pueblo de Guayama, siempre se mantuvo hasta prácticamente el siglo XX, donde la gente de dinero, la gente acomodada, pues no le gustaba compartir mucho con la gente de pueblo. Me dijo que hace unos minutos atrás que la persona, el contratista, no pudo terminar este proyecto. El mismo año que se comienza la construcción de este teatro, o que este teatro se inicia, ¿no? 1938, es que él muere. Que no pudo llegar a ver No, él no vio su obra como tal. Este lugar, por muchísimo tiempo, muchísimos años, ha sido un lugar donde personas han visto diferentes cosas, celajes, han escuchado diferentes ruidos, donde muchas personas afirman que fue un empleado que se ahorcó en las afueras de este edificio, quien trabajaba aquí y siempre estaba cuidando este teatro. Hoy en día el Teatro Guayama es este lugar súper interesante, histórico, construido en los 30, donde Y cuchillo, eso. vamos a hacer una sección de DVP. Vamos allá. Uy, estuvieran caminando. Pero escucha. Vamos acá. Vamos acá, vamos a pasar por aquí. Toca el escalón ahí. Bueno, pues vamos a empezar a hacer una sección de DVP. Y después la vamos a escuchar. ¿Está bien? Dale, estamos ready. Escucho algo ahí duro. Sí, ya se está escuchando. Sección DVP en el área de la tarima o el escenario, aquí en el Teatro Guayama. Eduardo, si te encuentras aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido, Eduardo? El aire subió aquí de momento. Sí. ¿Sentiste? Una cosa que tengo que explicar ahora.
antes que prosigamos con la verdad, que sigamos con la investigación, no podemos apagar los aires debido a que esto es un lugar histórico, es protegido por el Instituto de Cultura y hay que mantenerlo a temperatura, ya que si se apaga pues puede haber humedad y esto puede crear que la estructura sufra daños y eso es lo que no queremos. Queremos que esta estructura dure por generaciones y generaciones que vendrán y conozcan la valiosa, ¿sabes? El valor histórico que tiene este lugar y muchísimos lugares aquí en Puerto Rico y alrededor del mundo, porque la historia es algo valioso que nos identifica como cultura y nos identifica a nosotros como sociedad y personas. Así que vamos a dejar eso claro desde ahora. ¡Eduardo! ¡Eduardo! Te estoy llamando, Eduardo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Loco! En el mismo medio. Una sombra caminando, mano. Déjame sentarme aquí al lado tuyo para poder mirar, porque no veo, está oscuro. Una sombra, mano. Pero una sombra que bajó y se quedó, mira, te voy a señalar. Bajó así, se quedó ahí. Wow. Párate un momento donde tú estabas ahora mismo. A ver si es la luz. No, ponte en la posición que tú estabas. Sí, pero está difícil. Estabas ahí y te viraste un poquito. Ves mirándote como si fueras mirándote para allá. Cuando escuchaste ese ruido acá. Como que diantre. Algo así. No, yo mano, no sé. mira la sombra tuya donde está. No, está abajo. Está abajo. Está por la silla. El movimiento. Bueno, Ok, vamos a darle 15 segundos más. Eduardo, comunícate conmigo, ven. ¿Extrañas a tu familia? ¿Extrañas a tu hija, a tu esposa? Lamento escuchar que pues decidiste tomar una decisión difícil al saber que podías estar enfermo y a los pocos días llegar la noticia de que no estabas enfermo nada. otra vez. ¿Cómo te sientes de eso, Eduardo? ¿Algún mensaje? Hemos escuchado un ruido ya 2 veces. Se dirige a esa sierra que está allá. Cuando vieron a la bruja apuntando ahora, era eso. Eduardo, ven. Identifícate conmigo. Manifiéstate. Ok, vamos a parar la sección de DP ahora en este momento. Vamos a proceder a escuchar en vivo. Cambio de frecuencia en el sonido un momento. Un bien duro. Pum. Me dio escalofrío. Fuck. Ok. Está Vamos a bravo. correr otra sección de DVP. Y esta vez la voy a hacer de pie. Mano te habló. ¿Ah? Mano te habló. ¡Ven, Eduardo! ¿Sabes qué, Eduardo? Lo que yo pienso hacer. Te voy a botar de este teatro. Y tan fácil y tan sencillo que yo voy a ser el nuevo y absoluto dueño de este teatro. ¿Te gusta eso, Eduardo? ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a demoler este lugar. ¿Te gusta?
¡Haga un ruido! Sígueme ahí. Cuidado con la basura. ¿Sabes qué significa esto, verdad? Sí. Eduardo se quitó la vida con una soga. ¿No sabes con qué soga? Pero vamos a coger yo voy a hacer esto como lo que se le conoce como esto es un trigger object. Un trigger object básicamente lo que significa en el mundo, ¿verdad?, de lo paranormal es que para tú buscar hacer que ocurra una manifestación completa en el sentido de que tú quieres que ocurra algo rápido, pues tú tienes que buscar lo que haya en el edificio donde sea para obtener algún tipo de evidencia. En este caso sabemos que la persona que murió aquí, que se quitó la vida, se llamaba Eduardo y él que se quitó la vida se llamaba Eduardo y él usó una soga. No sabemos exactamente qué soga usó, pero posiblemente, sabiendo que esto es un teatro, usó una soga del teatro. Y pues, esto puede ser una manera de provocar. Vamos a ver si nos da el resultado que estamos buscando, porque de verdad que lo necesitamos. ¡Eduardo! Dale una máquina. Eduardo, mira lo que tengo aquí. ¿Te gusta? ¿Ah? ¿Te gusta, Eduardo? Dime. ¿Esto te trae recuerdos? Esto posiblemente fue lo último que viste. Cuando tu espíritu se desprendió de tu cuerpo. ¿Ah? Sí, Eduardo, tengo una soga. Posiblemente una soga que tú usaste para quitarte la vida. Porque te querías alejar de problemas. Querías evitarle que tenías una enfermedad. No querías aceptarlo. Pero resultó ser que no tenías ninguna enfermedad, Eduardo. No tenías SIDA. No tenías nada. Y mira, usaste una soga como esta para quitarte la vida. Porque tú crees que fue la mejor manera de resolver el problema. Eduardo, contéstame. ¿Ah? ¿Tú quieres asustar a los empleados aquí? ¿Tú sabes qué? Que conmigo eso no funciona. Tú no me asustas. No me intimidas. Eduardo. ¿Tú sabes lo que yo creo que tú eres, Eduardo? Yo te voy a decir la verdad. Y si tú piensas igual que yo, quiere decir que no vas a hacer nada. Ahora, si estás en contra de lo que yo te voy a decir a ti, tú vas a hacer algún tipo de ruido. Vas a tirar una puerta, vas a prender las luces, vas a prender el proyector. ¿Sabes qué, Eduardo? Yo creo que tú eres un pendejo.
y no tienes los cabales en tu sitio para impresionarme. ¿Tú sabes por qué? Porque te pasas intimidando a las personas que trabajan aquí. A ellos sí puedes trabajarles con la mente. A mí no. Ven, mira, una soga. ¿Y qué? Héctor, Dime. tengo algo en la espalda, loco. ¿Ah? Tengo algo en la espalda. ¿Dónde? Tengo algo en la espalda. Chequea mi camisa, por favor. ¿No tienes nada? Loco, sí, tengo algo en la espalda, no jodas. ¿En dónde? Ahí. No hay ¿La nada. camisa me está subiendo, loco? No, yo te la dejo ahora sí. Loco. Te la dejaron a mí también. ¿Verdad que sí? Oh shit, yeah. Aquí, loco. Ok, Eduardo, muy bien, pero no me convences. Prende esas luces. No, para esta mierda. Oh, papá. Es la camisa, loco, es la t-shirt. Déjame ver si es la t-shirt por el frío. Que no vaya a ser. Déjame ver cómo es el tipo de. Sí, más o menos igual que este. ¿Será por el frío que a lo mejor la fricción entre el cuerpo? Puede ser. Puede ser. El nuevo. Pero mira qué raro, mira lo que yo sentí como me la hacían a la camisa. Sí, pero así no se levanta. ¿Qué fue lo que tú sentiste en la t-shirt? No, como que por aquí así de momento. Como que te estamos jalando Abajo. la t-shirt por la parte de atrás. Sí. Ok, Eduardo. Pero Mira, Eduardo, lo que tengo. ¿Ah? Esto fue, Eduardo, lo que tú hiciste. Te pusiste una soga en el cuello, Eduardo. ¿En serio? ¿En serio, Eduardo? ¿Usaste esto? ¿Esto? Eso fue, Eduardo. que escuché algo. Pero fue como acá arriba. Escucha como un respiro, ¿viste? Sí, lo escucho. Tengo los audífonos. Por acá. Escucha. No, yo estoy pensando que a lo mejor el ruido ese puede ser el aire. Sí, pero no ha vuelto a sonar. Quedó por las esquinas. ¿Escuchaste eso? ¿Qué escuchaste? Oh, no me había dicho. No, yo escucho un ruido como si estuvieran bajando algo. No. Eduardo, ven. Vamos a escuchar esto. Dale, Es largo. dale. Déjame sentarme aquí. Loco, yo siento como que ahí esto tiembla. Ajá. Como si hubiera alguien caminando. Pero no sé si es eso, pero tiembla. Y es detrás de nosotros. Ajá. Ahí. La camisa. Viste, esto tiembla, loco. Loco. ¿Verdad que sí? Aquí, loco. Ok, Eduardo, muy bien, pero no me convence. Prende esas luces. Perdón. Oh, papá. Es la camisa, loco, es la t-shirt. Oh, papá. Escúchate esto.
Una emisora de radio, loco. ¡Prende esas luces! La musiquita. Oh, papá. La musiquita. Vamos a enseñarle esto a esta gente. Espérate, no nos caíamos. Cabrón. La musiquita, loco. Cabrón, musiquita. Ah, no sé. Wow. Vamos camino para afuera para hacerle algo. Fuck, man. Ah, espérate, tú no estás baleado, yo le estoy hablando como si me escucharan. Vamos a alumbrar aquí un poquito las escaleras porque esta mierda. No joda. Pero estamos entrando. Ahora sí. Estamos entrando básicamente. Vamos a entrar a este cuarto donde una persona tuvo una experiencia hace tiempo atrás. Uno de los empleados aquí, que se llama Juan. Huele raro. Sí, tiene mucha humedad aquí también. Ven acá, ¿estás mi sombra? Sí. Mira esto, sin engaño, mira. Sí, Parece como si eran personas ahí sentadas. sí, pero es la luz de nosotros que nos prende. Si no tuviese esa luz, no se iba a ver. Déjame alumbrar aquí un poquito. Vamos a caernos. Eso está prendido adentro. No estaba prendido. Dejo abierto, cierro. Cierra. Sección de VP en el área del segundo piso, en el cuarto de proyección. Si hay alguien aquí, ¿podría hacer algún tipo de ruido? Imagina que se prendan las máquinas. ¿Qué puedo hacer? Déjame la ventana. Que jaro para atrás y miro sin querer. Estoy como para regalar las películas. Si estás aquí, ¿podrías hacer algún tipo de ruido, Eduardo? Eduardo. Voy. Esa mensaje está, perdón, esa mensaje se está moviendo. ¿Se está qué? Se está moviendo, sí, ahora. Me pareció de momento que sí.
La S. Yo lo puedo decir, la vi moviéndose y todo. Supuestamente, todo lo que está dentro de ese closet, excepto algunas películas, son pertenencias de la persona que estamos aquí hablando. Eduardo. Eso está intacto sin tocar porque las personas que trabajan aquí prefirieron dejarlo así para que él no se moleste, no sé qué. Eso sí, eso estaba abierto ahorita. Cuando vinimos ahorita, eso estaba abierto. Yo no me acuerdo si lo cerramos nosotros. No. Yo creo que no. ¿Te escuchaste? ¿O fuiste tú? ¿O fui yo que hice? Sí, viste tú de chocaste con eso. Eduardo, ¿estás aquí? Están sus ganchos, sus cosas. Exactamente como él dejó las cosas. Exacto. Interesante, ¿verdad? Y una llave y todo ahí. ¡Eduardo! Vamos a escuchar. Bueno. ¿No se están escuchando ruidos extraños? A ver. ¿Cómo fue? ¿Cuál es escalera? ¿Por donde estamos nosotros? Vamos a hacer eso. Lo que posiblemente está aquí ya. Está correcto, te esperando quizás. ¿Estás ready? Estoy ready. Déjame darme la letra en el mapa. ¿Qué? Abre la puerta de nuevo. A ver si se cierra. Yo creo que sí, por el aire. Tú le diste duro, tú le diste duro.
Tipo, Voy a cerrarla. Está cerrada. Ok. tipo. Yo pensé lo mismo. Vamos a correr una sección. Sección de pipí en el área del segundo piso. En el teatro. Deja apagar esto. Eduardo, ¿haga algún tipo de ruido? Por favor, manifiéstate. Eduardo, sabemos que fue bien difícil para ti esta situación, pero quiero decir que puedes superarla. Si quieres superar la situación, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? ¿Tú escuchaste eso? Si quieres superar la situación, ¿podrías hacer algún tipo de ruido? ¿Tú escuchaste eso? Pero sonó como si se hubiese caído algo allá atrás. Atrás de nosotros, ¿verdad? Sí, como si se hubiese caído algo en la maquinaria o algo. Como si se hubiese dejado caer un tape o algo así. Eso fue lo que a mí me sonó. Como un pla, como si se hubiese caído el cover o algo. Donde está un guardado. Exacto. O sea que sí quieres arreglar las cosas. Eduardo, ¿extrañas a tu hija, a tu esposa? ¿Estás arrepentido de haber hecho lo que hiciste? Acostarte con otra mujer y a lo mejor enfermarte. Vamos, Eduardo. Demuéstrame que estás aquí. ¿Sabes qué, Eduardo? Yo voy a entrar a ese cuarto y voy a coger todas las películas que están ahí y las voy a regar. Fue eso. ¿Tú escuchaste algo? No estaba ¿O tú te pendiente. rascaste la garganta? No me acuerdo. Eduardo. Ok. ¿Hay algún santero aquí o espiritista?
Me quedé dormido, loco. Me quedé dormido ahí. Pensando en JetBlue. Qué raro. Yo vi la cosa ahí en la cámara, pero no sé si es un destello que yo tiré y se vio acá, pero no lo he vuelto a ver. Ok. Como si fuese un orb de cierta forma, pero ¿Cuándo ahora? es casi antes de que te quedaras dormido, justo antes de que te quedaras dormido. Pero como que traqueé con la cámara a ver si, o sea, eso que estoy haciendo, traqueando con la cámara para abajo, pero no me hace el efecto que yo vi. Después tú lo verifiques. Bueno, familia, ustedes acabaron de ver todo lo que sucedió en este episodio en el Teatro Guayama. Definitivamente un lugar sumamente espectacular, lleno de muchísima historia, pero también con muchísima actividad paranormal. Esto viene sucediendo desde hace muchísimos años. Hay personas que han renunciado a su trabajo debido a la actividad paranormal que ocurre en este teatro. Ese fue el caso de Juan y otras personas más que no quisieron salir frente a cámara y darme una entrevista. Ya ustedes vieron que se capturó orbes, se capturaron ruidos extraños que salían de todos lados. Tuvimos muchas experiencias personales donde Héctor vio cosas, yo también vi cosas, desde sombras, celajes, y también nos pareció ver una aparición en el segundo piso. Cuando fuimos a verificar no había nada. Estos fueron sucesos que se fueron acumulando desde por la mañana hasta el otro día, básicamente porque salimos de ahí a las 6 de la mañana. Una de las cosas que más me llamó la atención fue cuando estaba entrevistando a Marta. Se empezó a escuchar como una música extraña y también voces que de verdad eran muy extrañas. Esto básicamente nos dejó a nosotros como que locos y sin idea. Estábamos buscando y no encontrábamos nada. No había ningún celular con música, nada de eso. Si ustedes andan por Guayama, por favor denle una visita a este lugar. Ya conocen su historia y también conocen de que ahí hay sucesos paranormales. Familia, es muy importante que dejen caer ese like si les gustó el video. Si ustedes vieron algo, escucharon algo en el cual yo no me di de cuenta, por favor dejen su comentario ahí debajo. Recuerden también, por favor, compartir este video en sus redes sociales para que le llegue a más personas mi contenido. Si eres nuevo en este canal y te gustó el contenido, por favor suscríbete al canal y recomiéndaselo a tus amigos o amigas. Yo me voy despidiendo de ustedes. Será hasta la próxima. Peace out.